Espérenme un cachito, voy a compartir. Ya. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Buenos días, doctora. Sí. Buenos días, ya, qué bien. Bueno, entonces vamos a comenzar el capítulo número 2. Empezamos el estudio del primer grupo de biomoléculas. Sabemos que los carbohidratos, hemos visto en el anterior capítulo que los carbohidratos son biomoléculas, junto con los junto con las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Son biomoléculas, pero incluyen un gran número de 8 tipos de carbohidratos combinados, de estructuras más simples, etc. Por eso voy a empezamos este grupo de los hidratos de carbono como grupo de biomoléculas del campo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, en esencia, son biomoléculas de reserva energética, o sea, principalmente, ¿no? Pero también son estructurales. Pero toda vez que hablemos de carbohidratos, estamos hablando de fuentes de energía y también estructurales, pero sobre todo fuentes de energía. Vemos así, por ejemplo, que abundan en los alimentos, con los cereales, etcétera, también en la miel, y vamos a ir viendo sus estructuras para poder entender mejor su función. Les he puesto unas cuantas competencias, estoy sustituyendo un poco por objetivos. Al finalizar el capítulo, ustedes tienen que estar capacitados o tener las siguientes competencias. Ustedes se puede observar que explican los principios más importantes que rigen el funcionamiento de los hidratos de carbono. Sobre todo nos vamos a basar en las estructuras y su relación con las funciones. Ustedes tienen que poder establecer las funciones biológicas más importantes con base en la clasificación que vamos a ir viendo y la estructura química. A su vez tienen que poder explicar las principales reacciones de los hidratos de carbono, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en las reacciones químicas de trascendencia biológica. Tal vez en química orgánica ustedes han visto algunas reacciones de los carbohidratos, sobre todo monosacáridos. Nosotros vamos a ver reacciones, pero con trascendencia biológica. Entonces, veamos la introducción. Cada día estamos nosotros en nuestra alimentación, de una manera u otra, consumimos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son esenciales en la dieta. Vamos a ver cuáles son más importantes, ¿no? Son esenciales, son fuentes de energía, son elementos estructurales, forman parte del tejido conectivo, como vamos a ver. Entonces, los hidratos de carbono son todas sustancias de origen natural. ¿Y por qué tiene ese nombre de hidratos de carbono? Porque en su composición está acorde a esta estructura. Parecería, ¿verdad?, un carbono hidratado, con N veces repetición de estos átomos. Vamos a ver su estructura. Abarca un gran número de sustancias, con un amplio espectro tanto en su estructura química como en su función biológica. Chicos, a medida que vamos avanzando, si alguna cosa estoy ya aumentando, voy a dictarles. O si me parece que lo que está escrito aquí es muy relevante, les voy a decir subraye. Esa va a ser nuestra hermenéutica de trabajo. Ahora, si son tan importantes y son esenciales, la pregunta es, ¿cuál es el origen de los carbohidratos? ¿Dónde se originan? ¿De dónde se forman los carbohidratos? Todos sabemos que están presentes en los cereales, están presentes en las plantas, pero también van a ver ustedes en microbiología que están presentes en las paredes celulares, etc. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, del almidón? Los carbohidratos son los elementos claves en el principal ciclo energético de la vida. El ciclo energético de la vida se divide en dos
partes, podríamos decir, la fotosíntesis y el metabolismo. Eso pueden escribir aquí o donde gusten, chicos, por favor. El ciclo energético de la vida se divide en dos fases, diríamos, dos etapas, mejor, en dos etapas. Fotosíntesis, etapa 1, y la etapa 2 sería el metabolismo oxidativo. Etapa 1, etapa 2. ¿Y cómo ocurre esto? Yo sé que ustedes de biología han debido ver esto. El anhídrido carbónico que está en el ambiente, por eso le he puesto 1, en la atmósfera. El anhídrido carbónico que está en el ambiente, con la combinación del agua, ahora nos venimos aquí tenemos anhídrido carbónico más agua, con aporte de la energía del sol, pues el sol aporta la energía suficiente para que el anhídrido carbónico y el agua, o sea, 6 moléculas de anhídrido carbónico y 6 moléculas de agua, pues formen un monosacárido, cuya fórmula, digamos, condensada es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y se forma oxígeno. Por este motivo, recuerdan, pues siempre esto es sabido por todos que las plantas generan oxígeno. Al generar oxígeno, que es tan importante para la calidad de la atmósfera que respiramos, pues también sintetizan monosacáridos. ¿Quién ayuda en esto? Pues el sol, mediante el proceso de la fotosíntesis. Si nos vamos al esquema entonces vemos que el anhídrido carbónico más agua por acción de la luz solar o energía solar ha formado un monosacárido más oxígeno. Ahora, estos monosacáridos, escriban ahí, los monosacáridos se acumulan mediante un proceso biosintético. Los monosacáridos se acumulan mediante un proceso biosintético en las plantas en forma de almidón. Se acumulan en forma de almidón y también celulosa. Almidón y celulosa. Nosotros no vamos a hablar de la fotosíntesis, posiblemente hablen eso en farmacognosia. Entonces, se forma el monosacárido, que puede ser glucosa, y se transforma en almidón y celulosa. Los animales, entre ellos nosotros, comemos las plantas. Comemos el almidón de la papa, el arroz, el maíz. Consumimos las plantas y mediante el proceso del metabolismo oxidativo, sigan escribiendo por favor, y mediante el proceso del metabolismo oxidativo, se sintetiza una molécula, la molécula energética, una de las moléculas energéticas más importantes. Se sintetizan una de las moléculas energéticas más importantes, que es el ATP. A partir del ADP, eso vamos a ver en el penúltimo capítulo, chicos, bioenergética. A partir del ADP se forma el ATP. Esto ya en el interior de las células animales. Y bueno, animales, ¿no? Pues entonces, vemos cómo se originan los carbohidratos. Entonces, en última instancia, el anhídrido carbónico de la atmósfera va a aparecer en el almidón y por consecuencia en nuestras células y van a darnos origen por eso cumplen su función energética. Bueno, esto forma parte del ciclo energético de la vida. ¿Está claro, chicos? Si hubiese alguna duda, pregunten. Esta es una reacción sumamente resumida que también tal vez la conocen. En Bioquímica 2 ustedes van a ver que esto forma más o menos casi unas 10 ecuaciones de cómo se forma esto. Nosotros en bioenergética también vamos a hablar un poco más de esto. Resumiendo, entonces el origen es en el ciclo energético de la vida se forman los carbohidratos. ¿Quiénes forman inicialmente los carbohidratos? Pues las plantitas. Las plantas por eso son, recuerdan, autótrofas. Es decir, que solitas sintetizan su alimento, son autótrofas. Nosotros y otros animales no somos autótrofos, somos heterótrofos. O sea, nosotros nos podemos parar en el sol, así vamos a sintetizar glucosa, pues no. Nosotros dependemos de las plantas para tener y formar estos carbohidratos que en última instancia nos van a dar energía. Plantas
autótrofas, animales heterótrofos. Bueno, ese es el origen de los carbohidratos. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? Pues los carbohidratos nos dan o proporcionan la mayor cantidad del carbono y energía para la síntesis de biomoléculas muy importantes, como cuáles: proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros carbohidratos. Fíjense que recuerdan que hemos visto que las proteínas son biomoléculas, los ácidos nucleicos son biomoléculas, los lípidos son biomoléculas. Y entonces, los carbohidratos son precursores de otras biomoléculas. Esto nos indica la participación, ¿verdad?, del ciclo energético en la biosfera. Entonces, los carbohidratos son la principal fuente de carbono, nos dan energía y a su vez garantizan la biosíntesis de estas importantes biomoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros carbohidratos más complejos que vamos a estudiar más adelante. También entre las funciones están que son determinantes de los grupos sanguíneos, porque por su ubicuidad se encuentran, vamos a ver también esto al finalizar el capítulo, las glicoproteínas que se encuentran en la superficie de los eritrocitos. Entonces, los carbohidratos también participan en el establecimiento de los grupos sanguíneos. Lubrican las articulaciones óseas, vamos a ver más adelante. Son importantes en la formación del líquido sinovial. Algunos polisacáridos que se encuentran en la superficie celular y que están unidas a proteínas forman los famosos e importantísimos receptores celulares. Los receptores celulares se encuentran en la superficie de las células y entonces son los que son parte de la comunicación celular que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense cuán importante. No solamente son fuentes de energía, también participan en los importantes grupos sanguíneos que salvan la vida, ¿verdad? Forman parte de moléculas que lubrican las articulaciones, que nos permiten el movimiento. Forman parte de importantes moléculas que son los receptores celulares, que participan en la comunicación celular, comunicación con hormonas, etc. Entonces, así como tienen tantas funciones, ¿verdad? Vemos que tienen varias funciones, pues también tienen varias estructuras. Y nuestro principio, recuerda, el principio de la bioquímica 1 hemos dicho que es la relación entre la estructura y la función. Pues es importantísimo ver su clasificación. Son tantos, entonces, ¿cómo se clasifican? El criterio de clasificación, chicos, subrayen esto: criterio de clasificación es la estructura química. O sea, siempre vemos un criterio, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los seres humanos? ¿Qué criterio? Criterio sexo, hombre y mujer. Criterio altura, altos y bajos. Bueno, en este caso el criterio de clasificación es la estructura química. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos a los monosacáridos, a los oligosacáridos y a los polisacáridos. Los mono, como indica etimológicamente su nombre, mono significa uno, pues son los más simples, son componentes monoméricos. Luego tenemos los oligosacáridos. Los oligosacáridos resultan de la unión de dos o varios monómeros. Generalmente son de 2 a 10. En la literatura indica eso, de 2 a 10 se clasifican como monosacáridos. O sea, la unión de 2 a 10 monosacáridos da lugar a los oligosacáridos. Y los polisacáridos, como su nombre indica, muchos, poseen hasta miles de unidades de monosacáridos. Fíjense entonces que todos oligo y poli están formados por monosacáridos. En consecuencia, si sabemos bien a los monosacáridos, podremos entender a los oligo y a los polisacáridos. Veamos a los monosacáridos. Veamos su estructura y su estereoisomería. Los monosacáridos corresponden a dos grandes grupos. Escriban, los monosacáridos forman parte, de dos grandes grupos. Forman parte de dos grandes grupos. Es decir, pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas. Fíjense, aldehídos subrayen, cetonas subrayen, para que se acuerden.
Y entonces pueden ser polihidroxialdehídos, es decir, que tienen muchos grupos oxidrilo, pero son aldehídos, muchos grupos oxidrilo, y se denominan aldosas. Y si tienen muchos grupos oxidrilo, pero tienen la función cetona, serán las cetosas. Entonces, fíjense que en los monosacáridos predominan dos grupos funcionales, el grupo carbonilo aldehídico y el grupo carbonilo cetónico y el grupo oxidrilo. O sea, dos grupos, quiero decir, oxidrilos y grupos carbonilo. Los carbonilo pueden ser aldehídicos, que están en carbono primario, ¿recuerdan? Y las cetonas que están en carbono secundario. ¿Cómo se los nombra los monosacáridos? Siempre se los nombra con el sufijo osa. Así tenemos glucosa, galactosa, manosa, sufijo osa. Y según el número de átomos de carbono, se utiliza el prefijo tri, tetra, penta, hexa. O sea, habrá triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Por ejemplo, está la ribosa. ¿Cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una pentosa. Y la fructosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Es una hexosa. Pero este es un aldehído, porque tiene un grupo, pongan ahí, aldehído, grupo carbonilo. ¿Recuerdan? El grupo carbonilo puede ser aldehídico o puede ser cetónico. Entonces, tiene un grupo carbonilo aldehídico, entonces es una aldopentosa. Aldehído con 5, aldopentosa. Como este tiene 6, pero tiene un grupo cetónico, será genéricamente, de modo general, una cetohexosa. Entonces decimos, la ribosa es genéricamente, o de modo general, es una aldopentosa. La fructosa es una cetohexosa. ¿Está claro eso, chicos? Bueno. Son terminologías que tenemos que saber usar en el estudio de los carbohidratos. Ahora, estamos en los monosacáridos. ¿Cuáles son los más sencillos del grupo de los monosacáridos? Si decimos que hay triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, bueno, muy pocas hay heptosas, pero ¿cuáles son los más sencillos? Pues los de 3. No hay monosacáridos de 2 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una aldosa no puede ser de 2 átomos de carbono. Por química orgánica, ustedes saben que el grupo cetónico siempre está en carbono secundario. En consecuencia, no podría haber una cetosa de 2 carbonos, ¿no? Entonces, por esa razón, los más sencillos son este que se llama, luego vamos a hablar de esto, el gliceraldehído, que químicamente su nombre, ¿cuál sería? 2,3-dihidroxipropanal, ¿verdad? Química sin nombre de la IUPAC. 2,3-dihidroxipropanal. Y esta es la dihidroxiacetona, que su nombre de la IUPAC sería 1,3-dihidroxipropanona, ¿verdad? Queda eso claro, chicos, su nombre así. De aquí adelante, pero no le vamos a llamar a esta molécula, cuando vean esta estructura, no vamos a llamarle 2,3-dihidroxipropanal, no. Su nombre ahora en bioquímica es este nombre común, el gliceraldehído, que hace alusión a la glicerina. Se llama gliceraldehído. Y esta será hace alusión a esto, ¿no? Dihidroxiacetona. El nombre común de la propanona, ¿recuerdan? Es acetona. En este caso, su nombre va a ser dihidroxiacetona. Entonces, cuando veamos esto, este es el gliceraldehído y esta es la dihidroxiacetona. Estas dos estructuras que vemos acá, si nos fijamos, ¿verdad? Son isómeros, chicos. ¿Cuántos carbonos tienen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos oxígenos? 2, 2. Entonces son isómeros. Son isómeros estructurales, pero no son cualquier isómero estructural. En este caso, estos dos son tautómeros, si recuerdan química orgánica. Son tautómeros. ¿Qué son los tautómeros? ¿Qué particularidad tienen? Los tautómeros, escriban, son, recordando, chicos, ustedes ya saben eso, son isómeros estructurales
interconvertibles que se convierten uno en otro, ahorita vamos a ver, son isómeros estructurales interconvertibles, que solo difieren en la posición de los átomos de hidrógeno y en la posición de los dobles enlaces, que solo difieren en la posición de sus átomos de hidrógeno y en la posición de los dobles enlaces. Eso es un tautómero. ¿Recuerdan la tautomería ceto-enol en química orgánica? Bueno, este sería el ceto y este sería el enol. Ahorita vemos. Son interconvertibles, pasan por esta estructura. Se interconvierten, escriban, se interconvierten a través de una estructura, de un intermediario en diol. Se interconvierten, esto es importante, chicos, hasta para prácticas. Los aldehídos y las aldosas, y las cetosas, escriban, las aldosas y las cetosas se interconvierten pasando por un intermediario en diol. En diol. En diol. ¿Y por qué se llama en diol? ¿Recuerdan química orgánica? Hay un doble enlace, diol, 2 oxidrilos. Es un enol en otras palabras, pero es un endiol. Un endiol se caracterizaría, ¿por qué? Porque tiene los 2 grupos oxidrilo en los carbonos sp2. Este es un endiol. Entonces, un gliceraldehído se puede transformar en dihidroxiacetona pasando por esta estructura sumamente importante que vamos a ver en práctica. Lo mismo que una acetona se puede transformar en un gliceraldehído pasando por esta estructura en diol. ¿Y de cómo se forma esta estructura en diol? Les he puesto un poco para recordar química orgánica. Este es recordar, pero aplicable netamente a bioquímica. Este es el gliceraldehído. Entonces, si ustedes recuerdan la química de los aldehídos, porque aquí vamos a repasar la química de los aldehídos, porque repito, los monosacáridos son o aldehídos o cetonas, su principal grupo funcional, y también tiene el grupo oxidrilo, ¿no? Bueno, el grupo carbonilo, ¿recuerdan? Este enlace está polarizado. En el capítulo 1 hemos recordado que es un enlace polar. El oxígeno es más electronegativo, fíjense en mi cursor, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Y entonces, ¿qué pasa? El oxígeno, aquí tenemos esto, el oxígeno, más electronegativo que el carbono. Recuerdan, por efecto inductivo, si este oxígeno es más electronegativo, fíjense en mi cursor, esto atrae los electrones hacia el oxígeno, que se transmite a este enlace. Aquí también va a atraer los electrones hacia el oxígeno y también acá. Y entonces este pobre hidrógeno tiene propiedades ácidas. Entonces, esta será pongan ahí, acidez de hidrógeno alfa, orgánica, chicos. acidez de hidrógeno alfa. Este es el hidrógeno alfa, ¿verdad? Posición alfa. Acidez de hidrógeno alfa. ¿Qué sucede? Al ser ácido este hidrógeno, al ser ácido este hidrógeno, como esto está parcialmente positivo, parcialmente negativo, el oxígeno va a atraer a este hidrógeno. Bueno, está así. El oxígeno salta este par de electrones acá, se carga negativamente y entonces este carbono se va a cargar positivamente. Al estar cargado negativamente este oxígeno, atrae a este hidrógeno y va a formar esto. Aquí está, se forma un oxidrilo, el carbono está como carbocatión y este carbono al perder este hidrógeno como protón queda cargado negativamente. Entonces la carga negativa va a ir a neutralizar esta carga positiva y de esa manera forma este doble enlace. Y así se ha formado el intermediario en diol. ¿Está claro, chicos? Si quieren, repito. El grupo carbonilo, al ser polarizado, está el carbono parcialmente positivo, el oxígeno parcialmente negativo. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan, orgánica, salta un par de electrones, el oxígeno se carga negativamente, y como este hidrógeno, por efecto inductivo, tiene propiedades ácidas,
va a ser atraído por esta carga negativa formando este oxidrilo. En consecuencia, el carbono quedará como carbocatión y este carbono como un carbanión. No puede estar así, inmediatamente le cede su par de electrones y forman un doble enlace. ¿Recuerdan? Todo tiende a la estabilidad. Se forma así un intermediario endiol. A su vez, nuevamente, ¿qué sucede? No se queda así, este es inestable. Los endioles son inestables, son intermediarios, ¿recuerdan? En las reacciones. Entonces, estos son electrones pi, ¿recuerdan? Del doble enlace. Los electrones pi tienen avidez por electrones, pues entonces atraerán a este hidrógeno, que también es un enlace polarizado, y se formará finalmente esta estructura. ¿Qué es esto? Una cetosa. Entonces, al venir este hidrógeno acá, sería este hidrógeno 2, y al irse esto como protón, aquí queda un enlace, y este enlace se viene aquí con el hidrógeno y este viene aquí a formar el doble enlace, que a su vez es reversible, ¿no? Ahora, este intermediario endiol, anoten aquí por favor, la formación del intermediario endiol, estoy dictando, la formación del intermediario endiol está favorecido en medio alcalino, por la acidez de este, ¿no? Está favorecido en medio alcalino. Y este intermediario se caracteriza por ser un fuerte reductor. Este intermediario, endiol, se caracteriza por ser un fuerte reductor. Eso vamos a profundizar y ver en práctica, chicos. Vamos a ver que los monosacáridos son reductores y por qué. Pues aquí está el responsable. ¿Por qué es reductor? Esa es una pregunta que vamos a ver también en práctica y ustedes me van a explicar. Entonces, el intermediario endiol es un potente reductor y forma parte importantísima para el reconocimiento de carbohidratos en laboratorio. Ahora, eso hemos visto las características, bueno, de los monosacáridos, ¿verdad? Ay, caramba. Bueno, los monosacáridos presentan estereoisomería. ¿Recuerdan la estereoisomería? Ustedes han estudiado en Orgánica 2. Estéreo significa espacio, isomería, ¿no? Que igual estructura y diferentes, igual fórmula molecular, diferente estructura. Pero en el campo de los monosacáridos, en bioquímica tomó un interés importantísimo. Todos los monosacáridos, todos, excepto la hidroxiacetona, son quirales. A ver, cuando hablamos de estereoisomería, recuerdan, hablamos de la quiralidad de las moléculas. ¿Recuerdan? Quiral viene del griego keir, mano, la mano, ¿no? Nuestra mano se llama keir. Si ustedes se fijan, sus manos son asimétricas. Quiral significa asimetría, como recuerdito pongan ahí. Significa quiral o quiralidad significa asimetría. Nuestras manos son lo más asimétrico que tenemos a la mano, valga la redundancia. Chicos, ¿cómo están? Nuestra mano. Fíjense en nuestra mano. A ver, pártanla la mano, divídanla, divídanla imaginariamente longitudinalmente. Este lado no es igual a este. Divídanlo transversalmente. Lo de arriba no es igual a lo de abajo. Divídanlo en diagonal como quieran. Es totalmente asimétrico. De ahí viene el nombre de quiralidad. De ahí viene ese nombre. Entonces, los monosacáridos presentan el fenómeno de la asimetría. Es decir, que tienen carbonos quirales, carbonos asimétricos. Recuerdan, para hacer quiral las moléculas, o sea, presentar estereoisomería, tienen que tener carbonos quirales. Tienen que carecer de un plano de simetría. Lo que he hecho ahorita con mi mano, no hay un plano de simetría. Divida mi mano longitudinalmente, transversalmente, nunca hay simetría. A su vez, recuerdan, estereoisomería, el número de estereoisómeros de una molécula siempre está dado, por esta formulita simple. Número de estereoisómeros debe ser menor o igual a 2 a la n.
donde N es el número de carbonos quirales. Por ejemplo, a ver, repasemos un poquito. ¿Qué es esto? El gliceraldehído. ¿El gliceraldehído será quiral, chicos? Bueno, ya, en todo lado, ¿qué tipo de estructura he escrito aquí, chicos? ¿Cómo se llama esta estructura que he representado acá? No cambiaré. ¿Cómo se llama esta representación? Chicos, yuhu. ¿Cómo se llama esta representación? De gliceraldehído. De gliceraldehído, pero ¿cómo se llama esta representación con líneas así? Representación de Fischer. ¿Ve, chicos? Fischer. F-I-S-S-H-E-R. Fischer. Es una representación de Fischer. Donde, ¿qué significa? Y recuerdan que era Fischer, que la intersección entre, fíjense mi cursor un cachito. La intersección de esto está indicando la cadena hidrocarbonada, ¿no? Y esta intersección, ¿qué es? Esta intersección, saque una flechita, es el carbono quiral. Esta intersección representa un carbono quiral. Escriban eso ahí. O sea que si cuando yo les he preguntado, ¿esta molécula será quiral? Ya es irrelevante, porque según Fischer me está diciendo que es quiral. Esta es la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona, perdón, ¿por qué es quiral? ¿Por qué es quiral esta molécula, chicos? Porque este carbono es quiral. Y recuerda, un carbono quiral es aquel que tiene, ¿recuerdan? 4 sustituyentes diferentes. 4 sustituyentes diferentes. Entonces, fíjense, grupo carbonilo, que es diferente a un hidrógeno, diferente a un oxidrilo y diferente a un grupo hidroximetil. Entonces, este carbono es quiral. Un carbono quiral es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. La dihidroxiacetona, veamos, ¿este carbono es quiral? Pues no, porque tiene 2 hidrógenos. ¿Este carbono es quiral? No, porque es híbrido sp2. Porque la exigencia aquí es que sea híbrido sp3, si no, no podría tener 4 valencias, ¿verdad? Hemos repasado eso. Hibridación sp3 se enlaza con 4 elementos. Este carbono no es quiral. Este carbono tampoco es quiral porque es sp2. Y este carbono tampoco es quiral porque tiene 2 hidrógenos. Entonces, esta molécula no es quiral. Esta molécula es quiral. Entonces, el grupo de... no puedo generalizar eso. El gliceraldehído es quiral y la dihidroxiacetona no es quiral. ¿Qué importancia tiene saber eso de que si es quiral o no es quiral? En bioquímica tiene una relevancia muy alta. Surgen las configuraciones relativas de o L. Se refiere, cuando hablamos relativa, es que hace relativa o relacionada al gliceraldehído, que se toma como molécula modelo. Configuración relativa al gliceraldehído, es decir, que sea D o que sea L. Así como decimos, recuerda, la densidad relativa. ¿Relativa a quién es? Al agua. Entonces aquí en referencia se toma al gliceraldehído. La molécula de referencia es el gliceraldehído. Y entonces habrá la configuración D o L. ¿Por qué es importante esto de D o L? Adelante un poco, pongan acá. La configuración relativa es importante porque las enzimas en el metabolismo, eso estoy adelantando un poco, las enzimas en el metabolismo solo reconocen o a la forma D o a la forma L. Solo reconocen como sustratos a las formas D o a las formas L. En la naturaleza hay una selección por la configuración V. O sea, las enzimas solo reconocen a las configuraciones D. A las L, ni caso. Entonces, es importante saber si es D o L, ¿no? Bueno, entonces,
Entonces, se refiere a la configuración relativa de OL, se refiere respecto al gliceraldehído. Este es el gliceraldehído, este también es gliceraldehído. Pero este tiene el oxidrilo del carbono quiral, lo tiene a la derecha. En cambio, esta representación, que también es gliceraldehído, tiene el oxidrilo a la izquierda. Entonces, si este tiene el oxidrilo a la derecha, se denominará D. Y si tiene un carbono quiral, escriban aquí por favor, si la molécula tiene un carbono quiral, donde quiera escriban, no sé chicos, si la molécula tiene un carbono quiral, mostrará actividad óptica. Si la molécula tiene un carbono quiral, mostrará actividad óptica. Entre paréntesis pueden poner, será ópticamente activo. Será ópticamente activo. Entonces, por eso le tenemos que poner paréntesis y lo dejamos vacío. Vamos a explicar ahorita por qué. Si es ópticamente activo, recuerdan, puede ser o dextrógiro o puede ser levógiro. Entonces, esto estará representado acá, dentro del paréntesis. Este otro gliceraldehído también es gliceraldehído, pero tiene el oxidrilo hacia la izquierda. Entonces será el L-gliceraldehído. Entonces, si decimos el gliceraldehído, ¿cuántas moléculas existen? Digo, ¿cuántos tipos de gliceraldehídos hay? Pues hay dos. El que tiene la configuración D o el que tiene la configuración L. ¿Cuáles participan en el metabolismo? Pues siempre el D, siempre el D. Bueno, pero esto es la fuente. Entonces, en consecuencia, esto es D y esto es L. ¿Cómo se llaman estos dos, chicos? Se llaman enantiómeros, ¿recuerdan? Entonces, los enantiómeros, ¿qué son? Imagínense que aquí hay un espejo, fíjense en mi cursor, un espejo. Entonces, esto es la imagen especular, por eso se llama especular. Imagen especular de este otro y viceversa. Y entonces ¿qué cosas son? D y L son enantiómeros. Es decir, son estereoisómeros que son imágenes especulares no superponibles. Imaginariamente muevan esto así, fíjense en mi cursor, y superpónganlo acá, pues no se superpone porque el oxidrilo va a estar acá y el hidrógeno acá. Den la vuelta, 180 grados, intenten superponer, tampoco se superpone. Entonces, por esa razón son asimétricos y por esa razón son diferentes. El D-gliceraldehído es diferente al L-gliceraldehído, aunque ambos sean gliceraldehídos. ¿En qué momento es diferente? En bioquímica se vuelve diferente, porque solo la enzima va a reconocer esta disposición espacial, no especial, espacial. Viene la enzima, vamos a ir después con su sitio activo, y solo lo reconoce a esta. Este en mi caso, ¿quién serás? Pero a este sí lo reconoce. Entonces, estos dos son enantiómeros. ¿Cuál es el enantiómero biológicamente o bioquímicamente importante? Pues el enantiómero D. Enantiómero D. Veamos a la familia. Entonces, hemos dicho que existen dos grandes grupos, a las aldosas y las cetosas. Entonces, la familia de las aldosas, veámosla en su configuración D. Hemos dicho que las enzimas, o que abundan en la naturaleza, es porque, digamos, ha sido, a medida que pasó el tiempo, solamente se reconoce la configuración D. Y esto es tan increíble, chicos, que las enzimas solo reconozcan esto, porque si reconocerían todo, no sé, estaríamos mutando, seríamos, no sé, hay un orden establecido en la naturaleza, en biología. Entonces, las aldosas, todas las aldosas que participan en las células, en los seres vivos, son de la configuración D. Entonces, fíjense aquí, este es el más chiquitito, el más pequeño, el gliceraldehído, con su oxidrilo a la derecha, fíjense en el cursor. Luego tenemos, esta sería una triosa, 3 átomos de carbono. Estamos en la familia de las aldosas, configuración D. El más chiquitito, el gliceraldehído. Luego vienen las triosas, las tetrosas. 1, 2, 3, 4. La eritrosa y la treosa. Toditos son D,
Pues de cómo vamos a saber que son D. Recuerdan, aquí pongan un recuerdito, no sé dónde quieran escribir, chicos. Cuando existe más, escriban, esto es importante. Cuando existe más de un carbono quiral, en una molécula, se considera como referencia de estereoespecificidad al carbono quiral de mayor número. Se considera como referencia de estereoespecificidad al carbono quiral de mayor número. Eso también debió ver en orgánica. ¿Por qué digo de mayor número? Fíjense en mi cursor. Este es el carbono 1, ¿verdad? 1, 2, 3. Si bien el 2 y el 3, fíjense en mi cursor, son quirales. Pero ¿cuál es el de mayor número? Este. Entonces, este es el que me va a decir si es D o L. Entonces, está a la derecha, es D, D. Este está a la derecha, D, D. Y entonces mantiene la configuración. Esta es la D eritrosa y esta es la D treosa. D treosa. Son las tetrosas. Pasamos a la familia, a los mayorcitos, a las pentosas. Las aldopentosas. 1, 2, 3, 4, 5. También, este tiene 3 carbonos quirales. Toditos tienen 3 carbonos quirales. Este es el de mayor número, entonces hacemos referencia a este. Toditos tienen, fíjense, el oxidrilo a la derecha. Tenemos a la de ribosa, rabinosa, silosa y lixosa. Y los mayorcitos de la familia, las aldohexosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toditos tienen el carbono de mayor número con el oxidrilo a la derecha. En esta familia están la alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa, talosa. No se asusten, nunca voy a pedir en un examen. Escriba a la silosa. Eso es pura memoria, pues no. Lo que sí yo diría, les mostraría esto, diría qué configuración relativa tiene esta molécula. Pues esta. ¿Por qué? Eso podría ser una pregunta, por decir. Entonces, pasémonos a las exosas, que son las más abundantes. Aquí la reina, la principal de esta familia, fíjense, es la glucosa. La glucosa forma parte importantísima en el metabolismo oxidativo, pero no es la única. También, vamos a ver, estos aparecen a veces en vegetales, etcétera, pero a nosotros nos va a importar mucho la glucosa y también la galactosa, fíjense. La galactosa. Si les diría yo qué moléculas sí tienen que saber escribirlas así, escribirlas como su nombre, son la glucosa y la galactosa. No voy a decirles nunca escríbanme la gulosa, porque a mí pregúntenme cómo se escribe la gulosa, no sé, chicos, y no me avergüenzo porque soy pura memoria, que izquierda, derecha, izquierda, izquierda. No, pero la glucosa sí y la galactosa sí. Fíjense, la glucosa es la de glucosa porque tiene su oxidrilo a la derecha y tiene el carbono número 3, 1, 2, 3, con el oxidrilo a la izquierda y el resto toditos lo tiene a la derecha. La galactosa se parece mucho a la glucosa, solo que, fíjense, este tiene el oxidrilo a la izquierda, el carbono 4 tiene el oxidrilo a la izquierda, en cambio la glucosa lo tiene a la derecha. Bastecito es que ya son moléculas diferentes. Esa es la importancia de la estereoisomería. La exoquinasa, una enzima, solo va a reconocer a esta, no los va a reconocer a estas. Esa es la importancia de la estereoisomería, isomería del espacio. Entonces, tienen que saber escribir muy bien a la glucosa, muy bien a la galactosa. La familia de las cetosas, ya hemos dicho que tiene el grupo carbonilo cetónico. El más chiquitito, el menor, es la dihidroxiacetona, que por sus características no es quiral, ya sabemos por qué. El siguiente, la eritrulosa, que ya es de 1, 2, 3, 4. Esta eritrulosa sí es quiralia. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Este sí es quiral. Este oxidrilo está a la derecha. Igualmente en las cetopentosas, 1, 2, 3, 4, 5. Es oxidrilo a la derecha, oxidrilo a la derecha.
Y de estas tenemos las cetoexosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las cetoexosas que tienen el oxidrilo a la derecha. Me refiero al oxidrilo del carbono quiral de mayor número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerdan, en Fischer se escribe siempre el grupo funcional lo más arriba posible. Y entonces tenemos... esta familia, sí quiero que sepan escribirme. Perdón, chicos, antes aquí. De esta familia les he dicho que me tienen que saber escribir muy bien a la glucosa y a la galactosa, pero también al gliceraldehído. O sea, son 3 moléculas, tienen que escribirlas como su nombre. Gliceraldehído, repito, glucosa y galactosa. De la familia de las cetosas, pues tienen que saber escribir muy bien a la dihidroxiacetona y a la fructosa. No me interesa más. Y por favor, es fructosa. Me dicen fructuosa. Doña Fructuosa, ¿quién será? Esas 2 moléculas tienen que saber escribir. Ya, esta es la familia entonces de las cetosas, configuración de... Ya, chicos, vamos a quedar acá. Espérenme, vamos a quedar acá. Repasen para la siguiente clase la formación de hemiacetales cíclicos que sí han debido ver en química orgánica y los vamos a repasar. Mil disculpas, chicos, mi resfrío se ha complicado, ya no es resfrío, solo es un reflujo laringo traqueal que estoy en tratamiento, pero sí estoy pudiendo hablar. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas hoy, siempre puede haber la siguiente clase. Vengan repasando, chicos, para que avancemos mucho mejor y sea mucho más fructífera, ¿verdad? Repasen lo que ya hemos visto y también repasen, fíjense, esto de hemiacetales de química orgánica. Si no hay preguntas, quedamos ahí, chicos. Hasta luego. Antes de que me olvide, como estamos en clases de teoría, esta semana sí vamos a pasar a la clase de práctica. No podemos, yo estoy con una medicación especial para este problema. Pero si estoy en un laboratorio, chicos, tengo que hacer mucho esfuerzo para que se escuche. Entonces, he hablado con la doctora Kadima, etcétera. Voy a hacer la introducción teórica del tema 2 de prácticas, también virtual. Así puedo hablar cerca de la computadora sin hacer mucho esfuerzo. Además que es teórico, chicos. Entonces, todas las clases de prácticas de esta semana vamos a pasarlas en modo virtual. Voy a colocar en todo caso en el Classroom todos los enlaces. Bueno, si no hay preguntas, chicos, dejo de compartir. Hasta luego, chicos.